¿Alguna vez has sentido el peso de la invisibilidad? El 15 de julio de 2024, en el Staples Center de Los Ángeles, la selección mexicana de baloncesto no solo jugaba contra el equipo de Estados Unidos, jugaba contra la indiferencia del universo. El ambiente no era el de una final deportiva, sino el de un concierto de rock con alfombra roja. Era el torneo de clasificación olímpica y el Team USA, una constelación de superestrellas de la NBA cuyos salarios combinados podrían financiar una misión a Marte. Eran los dioses del Olimpo descendidos a la Tierra. Cada movimiento que hacían era un evento, cada calentamiento una sesión de fotos. El aire olía a palomitas de maíz, a zapatillas de diseñador y al aroma inconfundible de una victoria tan segura que casi resultaba aburrida. Cada clavada espectacular era repetida en las pantallas gigantes desde 10 ángulos diferentes. Cada triple, desde el logo del centro de la cancha, era una declaración de una superioridad casi divina. Su lado de la cancha era un espectáculo de Hollywood, un enjambre de cámaras, celebridades en primera fila y una confianza tan deslumbrante como los flashes que los rodeaban. Y al otro lado de la cancha, emergiendo de un túnel oscuro sin fanfarria ni atención, apareció el equipo mexicano. No hubo una presentación grandilocuente, ni un rugido de la multitud. Su entrada fue recibida con una educada indiferencia. Eran los teloneros, los extras en la película de alguien más, un equipo de jugadores de la liga local y algunos veteranos de ligas europeas anónimas. Eran funcionalmente invisibles, 12 fantasmas a punto de enfrentarse a los dioses. El contraste entre los dos equipos era una lección de economía y filosofía. Los jugadores de Team USA eran marcas andantes, individuos cuyo talento era tan inmenso que a menudo trascendía la necesidad de un sistema de equipo. Su juego se basaba en el Hero Ball, en el aislamiento, en la creencia de que un solo jugador de élite podía doblegar la voluntad de 5 hombres menores. Su líder en la cancha y fuera de ella era Kevin "Caddy" Johnson, de 28 años, un talento generacional, una máquina de anotar de 2 metros de altura, con la envergadura de un albatros, un jugador para el que no existía un tiro imposible. Era el epítome del baloncesto moderno, un videojuego hecho carne, un prodigio individual casi imparable. Su confianza no era arrogancia, era la conclusión lógica de una vida de dominio absoluto, y al otro lado estaba el equipo mexicano, los 12 fantasmas, como los había apodado un solitario periodista de su país. No tenían una sola estrella que pudiera compararse individualmente con el jugador más débil del roster estadounidense. Su fuerza no residía en sus cuerpos, sino en su cohesión, en una unidad forjada a través de años de jugar juntos en torneos anónimos, lejos de las luces de la NBA. Su poder era invisible, una sinergia que no podía ser medida por las estadísticas avanzadas. Esta unidad estaba personificada en 2 figuras clave. En la cancha, su líder era el capitán, el arquitecto Rojas, el base de 35 años. Rojas era un anacronismo, un fantasma de una era pasada del baloncesto. No era rápido, no podía saltar y su tiro era, en el mejor de los casos, inconsistente. Pero su mente era una supercomputadora. Su inteligencia en la cancha era legendaria, su capacidad para ver el juego en cámara lenta, para anticipar las rotaciones defensivas y encontrar al hombre abierto 3 movimientos antes de que sucediera, era un arte que se creía extinto. Era un maestro del pase, un arquitecto que construía canastas para otros, sacrificando su propia gloria por el bien del equipo. Y en el banquillo, el cerebro detrás de la operación era el entrenador Morales,
Un hombre de 60 años con el rostro surcado de arrugas y los ojos llenos de una intensidad febril. Morales era un estudioso del juego, un estratega obsesionado con una filosofía casi olvidada en la era del individualismo. El movimiento constante del balón y de los jugadores, un sistema de ataque inspirado en el fútbol total europeo y en los equipos yugoslavos de los años 80. Su mantra era simple y revolucionario. El pase extra es siempre más importante que el tiro, y el balón debe moverse más rápido que cualquier defensor. Para él, el baloncesto perfecto no era una clavada espectacular, sino una canasta en la que 5 jugadores tocaban el balón y el tirador final estaba tan solo que parecía un fantasma. Pero en un mundo enamorado del héroe solitario, ¿podría un sistema basado en la generosidad y la confianza mutua tener alguna oportunidad contra los titanes del individualismo? La colisión de estas dos filosofías se hizo explícita en la conferencia de prensa previa a la final. El escenario estaba dominado por KD y las estrellas estadounidenses. Un periodista, buscando una historia de color, le hizo a KD la pregunta que definiría el enfrentamiento. Kevin, México ha sido la sorpresa del torneo, llegando a la final sin un solo jugador de 1906. Renombre. ¿Qué opinas de su estilo de juego tan basado en el equipo? KD sonrió, la sonrisa fácil de alguien que no concibe la posibilidad de la derrota. Juegan duro, son un buen equipo, dijo, su tono tan condescendiente como amable. Respeto lo que hacen. Hizo una pausa mirando a la audiencia como si estuviera a punto de revelar un secreto del universo. Pero al final del día, esto es un juego de estrellas, y ellos, bueno, son un equipo sin estrellas. Dejó que la frase resonara, y luego lanzó la pregunta retórica, que fue un misil directo al corazón de la filosofía mexicana. En el último minuto, con el juego en la línea, ¿a quién le vas a dar el balón? La pregunta flotó en el aire, cargada de la lógica irrefutable del baloncesto moderno. La implicación era clara. Ellos tenían a KD, a LeBron, a Curry. ¿A quién tenían los mexicanos? La respuesta, para el entrenador Morales y sus jugadores, que veían la conferencia desde su modesto hotel, era simple y profunda. Se la damos al que esté abierto. Pero sabían que esa respuesta, en el mundo del baloncesto de hoy, sonaba a una fantasía romántica, a una reliquia de un pasado ingenuo. Las palabras de KD no fueron un insulto, fueron un desafío a la esencia misma de su existencia como equipo. Reducían su unidad, su sacrificio, su inteligencia colectiva, a una simple carencia de talento individual. Para el mundo, la pregunta de KD era lógica. Para los 12 fantasmas, era el evangelio de una religión que se negaban a seguir. Esa noche, en la charla del equipo, el entrenador Morales no mostró videos del poderío de Team USA. En su lugar, escribió la pregunta de KD en la pizarra. ¿A quién le vas a dar el balón? Y debajo, escribió su respuesta. A todos. Esa se convirtió en su única estrategia, en su único grito de guerra. No jugaban para demostrar que eran buenos jugadores, jugaban para demostrar que eran un gran equipo. Y en el baloncesto, la diferencia entre esas dos cosas puede ser la diferencia entre la historia y el olvido. El partido comenzó, y fue una batalla de estilos tan clara como el agua y el aceite. Estados Unidos anotaba en ráfagas, en explosiones de un talento tan puro que parecía injusto. KD anotaba triples desde distancias absurdas. Su alero atlético volaba por los aires para clavar el balón con una violencia espectacular. Cada canasta suya era un highlight, una afirmación de su superioridad individual. Pero México no se rompió. Respondieron a la poesía del talento individual con fintos
La prosa del trabajo en equipo. Cada canasta mexicana era una obra de arte colectiva. El balón se movía de lado a lado, de adentro hacia afuera, nunca deteniéndose en las manos de un jugador por más de un segundo. Rojas, el arquitecto, orquestaba el ataque con la precisión de un director de orquesta, encontrando siempre al hombre libre. Su defensa era una telaraña sofocante de rotaciones y ayudas, 5 hombres moviéndose como uno solo, forzando a las estrellas estadounidenses a tomar tiros difíciles. Para sorpresa de todos en el Staples Center, el marcador se mantuvo increíblemente cerrado. Estados Unidos anotaba fácil, pero México respondía con paciencia, negándose a dejarse llevar por el ritmo frenético de sus oponentes. La frustración comenzó a crecer en las filas de Team USA. Estaban acostumbrados a que los equipos se desmoronaran bajo su avalancha de talento, pero México no se desmoronaba. Se doblaban, pero no se rompían. En un tiempo muerto, las cámaras captaron a KD gritándole a sus compañeros, frustrado por la falta de esfuerzo defensivo. Estaban jugando como 5 individuos, no como un equipo, y contra este equipo mexicano eso no era suficiente. El conflicto externo para México era obvio: la increíble capacidad atlética de sus rivales, la presión de una multitud que se volvía cada vez más hostil a medida que el sueño de una victoria fácil se desvanecía, y un arbitraje que parecía perdonar los contactos de las estrellas locales. Pero el conflicto más grande era interno. Era la lucha constante por resistir la tentación de caer en la trampa de Estados Unidos. Cuando el marcador estaba en contra, la tentación de un jugador de intentar una jugada individual, de jugar al héroe, era inmensa. Pero una y otra vez, el capitán Rojas los calmaba, les recordaba el plan. Confíen en el sistema, confíen en el compañero. El pase extra, repetía como un mantra. Tenían que tener fe en su filosofía, incluso cuando el talento desbordante de sus oponentes parecía a punto de aplastarlos. El juego llegó a su clímax en el último minuto, tan tenso y dramático como KD había predicho. Con menos de 30 segundos en el reloj, KD, por supuesto, anotó una canasta increíble, un tiro en suspensión con 2 defensores encima para poner a Estados Unidos arriba por un punto, 88-87. El Staples Center explotó. Parecía ser la daga final, la prueba definitiva de que, al final, el juego se reduce a tu mejor jugador haciendo una jugada de superhéroe. México pidió tiempo fuera. Quedaban 8 segundos en el reloj. 8 segundos para validar una filosofía, para lograr lo imposible, para dar una respuesta definitiva a la pregunta que había definido toda la noche. El entrenador Morales se reunió con sus 12 fantasmas en el banquillo. El mundo esperaba que dibujara una jugada para su mejor anotador, que designara a un héroe. Pero Morales no creía en los héroes, creía en los sistemas. Miró a los ojos cansados pero decididos de sus jugadores. No dibujó flechas que llevaran a un solo hombre. Dibujó un flujo, un patrón de movimiento, una danza. Recuerden lo que hemos practicado 1000 veces, dijo, su voz tranquila en medio del estruendo. El balón no puede tocar el suelo. El balón se mueve más rápido que el hombre. Y el aro no debe ver al tirador. Confíen, el uno en el otro. Y entonces les dio la señal, la palabra clave para la jugada que habían guardado en secreto durante todo el torneo, la jugada que habían diseñado para este preciso momento. Fantasma, dijo, y sus jugadores asintieron. No había miedo en sus ojos, solo una fe absoluta y compartida en el plan. Desde tu rincón del mundo, seguro que has creído en el poder de un plan, en la fuerza de un equipo unido. Me encantaría saber desde qué ciudad
Estás conteniendo la respiración, esperando esta última jugada. Compártelo en los comentarios. Para entender la audacia de la jugada fantasma, hay que sumergirse en la mente del entrenador Morales. Morales no era un producto del sistema de baloncesto estadounidense. Era un peregrino del juego, un hombre que había pasado su vida viajando por el mundo, coleccionando ideas como otros coleccionan sellos. En los años 80, había quedado fascinado por la escuela de baloncesto yugoslava, con su énfasis en los fundamentos, el movimiento del balón y la inteligencia táctica. En los 90, estudió el fútbol total de la selección holandesa y se preguntó si sus principios de movimiento constante y intercambio de posiciones podrían aplicarse al baloncesto. Había llenado docenas de cuadernos con diagramas, notas y filosofías. Creía que el baloncesto estadounidense, con su creciente obsesión por el atleta individual y el highlight, había perdido el rumbo, olvidando que la verdadera belleza del juego residía en la sinfonía de 5 hombres moviéndose como uno solo. Cuando tomó las riendas de la selección mexicana, un equipo sin estrellas pero con una gran química, supo que tenía el lienzo perfecto para pintar su obra maestra. La selección de los 12 fantasmas fue un proceso meticuloso. Morales no buscó a los mejores anotadores o a los atletas más espectaculares. Buscó a los jugadores más inteligentes, a los más generosos, a los que entendían que el éxito del equipo estaba por encima de su brillo personal. El capitán Rojas fue su primera elección, el ancla de su filosofía en la cancha. Rojas era un base que rara vez miraba al aro, pero que siempre sabía dónde estaban sus otros 4 compañeros y los 5 defensores. Su valor no aparecía en las estadísticas tradicionales, pero era el motor que hacía funcionar todo el sistema. El resto del equipo fue seleccionado siguiendo el mismo criterio. Tiradores que sabían moverse sin el balón, hombres grandes que eran excelentes pasadores, y defensores que entendían los principios de la ayuda y la rotación. Durante 2 años, Morales sometió a este grupo a un entrenamiento intensivo, no tanto en el aspecto físico, sino en el mental. Les enseñó a leer el juego, a comunicarse sin palabras, a confiar ciegamente el uno en el otro. Su lema era: el balón es el sol y ustedes son los planetas. Su trabajo es moverse a su alrededor, no retenerlo. La jugada fantasma fue la culminación de esta filosofía, el examen final de su sistema. Era una secuencia de pases y pantallas tan compleja y sincronizada que bordeaba lo imposible. Requería que los 5 jugadores en la cancha supieran no solo su propio movimiento, sino el de todos los demás, y que tomaran decisiones en fracciones de segundo basadas en la reacción de la defensa. La regla fundamental de la jugada era que el balón no podía ser driblado. El bote, para Morales, era un signo de fracaso, una pausa que permitía a la defensa recuperarse. El balón debía moverse únicamente a través de pases, fluyendo de un jugador a otro como una corriente eléctrica. La segunda regla era que el tiro final debía ser ejecutado por un jugador que estuviera tan abierto, tan solo, que el aro, en una metáfora, poética de Morales, no pudiera ver al defensor. La jugada no estaba diseñada para encontrar a un hombre abierto, estaba diseñada para crear un fantasma, un tirador que aparecía donde nadie lo esperaba, para ejecutar una canasta que parecía nacer de la nada. Era una apuesta total por la inteligencia colectiva sobre el talento individual. Historias como esta nos demuestran que las ideas más revolucionarias a menudo provienen de revisitar la sabiduría olvidada del pasado. Si crees que la
Verdadera innovación reside en la colaboración y la inteligencia. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos podemos redescubrir la belleza del juego en equipo. El camino de México hacia esa final fue una serie de sorpresas tácticas. En cada partido se enfrentaron a equipos con más talento individual, más estrellas, más pedigrí, y en cada partido su sistema de movimiento constante y defensa colectiva había logrado frustrar y desquiciar a sus oponentes. Vencieron a potencias europeas como Grecia y Lituania, no superándolas en anotación, sino limitándolas a puntuaciones bajas, convirtiendo cada posesión en una batalla táctica. El mundo del baloncesto comenzó a notar a este extraño equipo que jugaba un estilo de otra época. Los analistas los elogiaban por su disciplina y su corazón, pero siempre con una nota de condescendencia, como si estuvieran presenciando un acto de nostalgia en lugar de una verdadera revolución táctica. Nadie creía realmente que pudieran vencer a la máquina de talento que era Team USA. Su viaje a la final fue visto como una bonita historia, pero todos esperaban que el reloj diera la medianoche en el Staples Center. El conflicto interno del equipo durante el torneo fue mantener la fe en su sistema, especialmente cuando enfrentaban desventajas en el marcador. La presión de los medios y de sus propios instintos a menudo los tentaba a abandonar su filosofía. ¿Por qué no le damos el balón a nuestro mejor anotador y dejamos que cree una jugada? Se preguntaban en los momentos de duda. Era el capitán Rojas, la extensión de Morales en la cancha, quien constantemente los mantenía enfocados. En un tiempo muerto crucial durante la semifinal contra Argentina, cuando estaban abajo por 10 puntos, Rojas reunió al equipo. «Están jugando su juego», les dijo. «Estamos intentando ser héroes. No somos héroes. Somos un equipo. Volvamos a ser un equipo. Un pase más. Siempre un pase más». Esa mentalidad, esa renuncia al ego por el bien, colectivo, era su mayor fortaleza, pero también la más frágil. Requería una confianza y una disciplina que iban en contra de todo lo que el baloncesto moderno celebra. La arrogancia de Kevin Johnson y Team USA, aunque hiriente, fue en realidad un regalo para el entrenador Morales. Le proporcionó la motivación perfecta, la encapsulación de todo contra lo que estaban luchando. La pregunta de KD, ¿a quién le vas a dar el balón?, se convirtió en el grito de guerra del equipo. Antes de la final, Morales les mostró a sus jugadores no videos de KD anotando, sino videos de los grandes equipos del pasado. Los Celtics de los 60, los Spurs de 2014, la selección argentina de 2004. Todos ellos respondieron a esa pregunta de la misma manera, les dijo. Se la dieron al hombre abierto. Esta noche no jugamos solo por México, jugamos por la idea de que el equipo siempre será más fuerte que el individuo. Jugamos por el alma del juego. En la final, esta batalla de filosofías se desarrolló en cada posesión. Team USA jugaba un baloncesto de momentos, ráfagas de brillantez individual que levantaban al público de sus asientos. México jugaba un baloncesto de procesos, posesiones largas, pacientes, que a menudo terminaban en una bandeja fácil después de 7 u 8 pases. Era la lucha del highlight contra el sistema, del artista solitario contra la orquesta. Y a medida que el juego avanzaba, una extraña inversión comenzó a ocurrir. El estilo de México, inicialmente visto como aburrido, comenzó a parecer hermoso en su complejidad, una danza intrincada de movimiento y precisión, y el estilo de TUU, inicialmente emocionante, comenzó a parecer monótono en su previsibilidad, aclarado para KD, aclarado para LeBron. El público,
Aunque animaba a sus estrellas, no podía evitar sentir un respeto creciente por la tenacidad y la inteligencia de los fantasmas mexicanos. La presión sobre el capitán Rojas era inmensa. Tenía que ejecutar la ofensiva a la perfección, pero también tenía que defender al base superestrella de EU, un jugador mucho más rápido y atlético que él. Usó su inteligencia para sobrevivir, anticipando sus movimientos, forzándolo a tomar malas decisiones. Fue una actuación heroica sin highlights, un trabajo de obrero en medio de un show de artistas. Su liderazgo no era vocal, era a través del ejemplo. Cada vez que hacía el pase extra en lugar de tomar un tiro fácil, estaba enviando un mensaje a su equipo. Así es como ganamos. A medida que se acercaba el cinto sin final, el cansancio se convirtió en un factor. El sistema de México, con su movimiento constante, era físicamente exigente. Los jugadores luchaban contra la fatiga, sus cortes se volvían un poco más lentos, sus pases un poco menos precisos. Pero su confianza en el sistema no vaciló. Sabían que su única oportunidad era seguir ejecutando, seguir moviendo el balón, seguir creyendo que la jugada correcta eventualmente se materializaría. Y sabían que tenían un arma secreta guardada para el final, una jugada que era la encarnación pura de su filosofía, una jugada que habían practicado en secreto, esperando el momento perfecto para desatarla. Ese momento llegó con 8 segundos en el reloj. El escenario estaba perfectamente montado. El héroe de Team USA, KD, acababa de anotar una canasta de héroe para poner a su equipo por delante. El mundo entero esperaba que México respondiera de la misma manera, poniendo el balón en manos de su mejor jugador para un 1 contra 1 desesperado. Era la conclusión lógica de la narrativa que KD había establecido. Pero el entrenador Morales y los 12 fantasmas no estaban interesados en seguir esa narrativa. Estaban a punto de escribir su propio final, un final que nadie, y menos que nadie, Kevin Johnson, podría haber anticipado. 8 segundos. En la vida normal es el tiempo que se tarda en atarse un zapato. En el baloncesto es una eternidad, un lienzo en blanco donde se pueden pintar obras maestras de la estrategia o garabatos de himno de desesperación. El Staples Center era un volcán de ruido, la multitud de pie, saboreando una victoria que parecía inevitable. En el banquillo mexicano reinaba una calma surrealista. El entrenador Morales no gritaba. Con una serenidad que desafiaba la situación, dibujó en su pizarra no una jugada, sino un concepto. Dibujó 5 círculos representando a sus jugadores, y luego dibujó una serie de flechas que no apuntaban a la canasta, sino el uno al otro. Fantasma, repitió. Confíen. Los 5 jugadores que regresaron a la cancha, Rojas el arquitecto, 2 aleros tiradores, un poste pasador y un joven especialista defensivo que rara vez jugaba en ataque, se miraron. No había necesidad de palabras. Sabían lo que tenían que hacer. Habían ensayado esta sinfonía de movimiento cientos de veces en gimnasios vacíos, lejos de cualquier cámara. Ahora tenían que ejecutarla bajo la luz más brillante del mundo. México sacó de banda. El balón llegó a las manos del capitán Rojas, como todos esperaban. Las superestrellas de EEUU se tensaron, preparándose para su intento de heroísmo individual. Pero Rojas no hizo lo que se esperaba. No botó el balón, no miró al aro. En el instante en que recibió el pase, su cuerpo ya estaba girando y el balón ya estaba en el aire, en un pase rápido al alero que subía por la banda. Y así comenzó la sinfonía. El balón no tocó el suelo, ni una sola vez. Se convirtió en una mancha borrosa, un punto de luz que se movía a una velocidad que la defensa
Por muy atlética que fuera, no podía igualar. Del alero el balón fue al poste bajo. El poste, en lugar de intentar un movimiento, simplemente tocó el balón, redirigiéndolo al otro alero que cortaba por la línea de fondo. Los jugadores de Team USA, programados para defender al hombre con el balón, se encontraron defendiendo fantasmas. Sus cabezas giraban, sus pies se enredaban. Estaban perdidos en un laberinto de movimiento y pases. 5 pases perfectos en 4 segundos frenéticos. La defensa más cara del mundo había sido desmantelada no por una superestrella, sino por una idea. Este es el momento en que el sistema supera al individuo, cuando la colaboración se convierte en una fuerza imparable. Si sientes la belleza de esta ejecución perfecta, si tu corazón se acelera con el movimiento del balón, te pido que te unas a nosotros. Suscríbete, porque la canasta más increíble de la historia está a punto de suceder. El quinto pase fue el más crucial. El alero en la línea de fondo. Atrayendo a 2 defensores, lanzó un pase ciego por encima de su hombro, a través de toda la zona, hacia la esquina opuesta. Y allí, esperando, estaba el sexto hombre, el fantasma. Era el jugador más inesperado, un joven tirador que había entrado al partido por su defensa y que no había tomado un solo tiro en toda la segunda mitad. Mientras el balón estaba en el aire, una serie de pantallas perfectamente sincronizadas por sus compañeros había eliminado a su defensor. Cuando el joven recibió el balón en la esquina, se encontró en una isla de soledad. Estaba completamente, absolutamente, ridículamente solo. No había un defensor estadounidense a menos de 5 metros de él. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El rugido del Staples Center se desvaneció. Solo estaba él, el balón y el aro. No hubo pánico, no hubo prisa. Había practicado este tiro 1000 veces en su mente. Con una calma que desmentía la presión del momento, se elevó, sus pies apenas despegándose del suelo. Lanzó el triple. El balón salió de sus manos con una rotación perfecta, dibujando un arco alto y elegante contra el telón de fondo de las luces del estadio. Voló en un silencio casi reverencial, y entonces el sonido, o más bien, la falta de él. El balón entró en la canasta tan limpiamente, tan perfectamente, que no tocó el aro. Solo se escuchó el suave susurro de la red. Swish. El sonido más hermoso del baloncesto, un sonido que era a la vez un punto final y una exclamación. Justo cuando el balón atravesaba la red, la chicharra del final del partido sonó, su estridente zumbido sellando el momento en la historia. El marcador parpadeó una última vez, mostrando el resultado final. Estados Unidos 88, México 90. El estadio quedó en un silencio de shock absoluto. No fue un silencio de decepción, fue un silencio de incomprensión. 50,000 personas, incluyendo a las superestrellas en la cancha, intentaban procesar lo que acababan de presenciar. No habían sido vencidos por una jugada de último segundo. Habían sido diseccionados, desmantelados por una obra de arte táctica. Las estrellas de Team USA se miraron unas a otras, sus rostros una mezcla de confusión y humillación. Kevin Johnson se quedó de pie bajo el aro, mirando la canasta como si fuera un objeto alienígena. Había preguntado a quién le darían el balón, y la respuesta había sido, a un fantasma. No habían sido vencidos por un jugador estrella. Habían sido vencidos por un sistema, por una filosofía, por la creencia de que 5 dedos trabajando juntos siempre formarán un puño más fuerte que 5 estrellas brillando por separado. La celebración del equipo mexicano no fue una explosión de euforia salvaje, fue algo más profundo. Se reunieron en el centro de la cancha, no para saltar y gritar,
sino para abrazarse en un círculo cerrado. Era un abrazo de validación, de alivio, de una fe compartida que había sido recompensada de la manera más espectacular posible. El entrenador Morales caminó lentamente hacia el centro de la cancha, y sus jugadores lo levantaron en hombros, un gesto de homenaje al arquitecto de lo imposible. Habían demostrado su punto, habían defendido el alma del juego. La canasta fantasma se convirtió instantáneamente en una leyenda. Los analistas la desglosaron una y otra vez, maravillados por la complejidad, la sincronización y, sobre todo, la confianza que requería. No fue solo la mejor jugada del torneo, fue aclamada como una de las jugadas más inteligentes y hermosas de la historia del baloncesto. No había habido un héroe individual. El héroe había sido el sistema, el pase extra, la idea misma del equipo. En la rueda de prensa posterior al partido, un periodista, el mismo que le había hecho la pregunta a KD, se dirigió al entrenador Morales. «Entrenador», dijo. Kevin Johnson preguntó a quién le darían el balón. Al final, ¿quién fue el héroe? Morales sonrió, una sonrisa cansada pero profundamente satisfecha. «El héroe no fue un jugador», respondió. «El héroe fue el pase. El balón fue el héroe esta noche». Y con esa respuesta encapsuló perfectamente la lección que los 12 fantasmas le habían dado al mundo, que la perfección no reside en el talento deslumbrante de un individuo, sino en la ejecución impecable de un sistema donde el todo es y siempre será infinitamente más grande que la suma de sus partes. La victoria de México no fue simplemente una sorpresa, fue un reinicio. La canasta fantasma se convirtió en un fenómeno viral, un clip de 8 segundos que encapsulaba una filosofía de vida. Entrenadores de baloncesto de todos los niveles, desde ligas infantiles hasta la NBA, comenzaron a estudiar la jugada. Se convirtió en un símbolo del poder del baloncesto de equipo, una prueba irrefutable de que la inteligencia táctica y la ejecución colectiva podían, de hecho, superar al talento individual puro. La victoria de la selección mexicana en suelo estadounidense contra un equipo de ensueño de la NBA fue aclamada como una de las mayores sorpresas en la historia del deporte internacional, comparable al milagro sobre hielo. Pero su impacto fue más allá de la sorpresa. Fue inspirador. Demostraron que no se necesitaban superestrellas para lograr la grandeza, sino un compromiso inquebrantable con un ideal compartido. Con su sorprendente victoria, la selección mexicana se clasificó para los Juegos Olímpicos, un logro que pocos creían posible. Dejaron de ser los invisibles para convertirse en el equipo adoptivo de los aficionados, de todo el mundo. Su estilo de juego, basado en la generosidad y el movimiento, era un antídoto refrescante al baloncesto dominado por el ego que se había vuelto tan común. Se convirtieron en un equipo querido, un símbolo de que todavía había espacio para la pureza y la inteligencia en el deporte profesional. Su historia inspiró una revolución silenciosa en las bases del baloncesto mexicano. En las canchas de todo el país, los entrenadores jóvenes comenzaron a enseñar los principios del entrenador Morales. El pase extra se convirtió en un mantra, se empezó a valorar la inteligencia de juego y la capacidad de moverse sin el balón por encima del individualismo y las estadísticas de anotación. La victoria no solo les dio un trofeo, les devolvió el alma a su baloncesto. El capitán Rojas, que había considerado retirarse después del torneo, decidió jugar un ciclo olímpico más, convirtiéndose en el mentor de una nueva generación de jugadores que ahora creían que todo era posible. El
joven tirador que anotó la canasta fantasma, pasó de ser un especialista defensivo a ser un símbolo de que cada jugador en un equipo tiene un valor y un propósito, y que el momento de brillar puede llegar cuando menos se espera. El entrenador Morales recibió ofertas lucrativas para entrenar en Europa y en la NBA, pero las rechazó todas. Su misión, dijo, era en México construir un programa duradero basado en la filosofía que los había llevado a la gloria. La derrota tuvo un efecto profundo y sorprendentemente positivo en Team USA. La humillación de ser vencidos por un sistema los forzó a una profunda autocrítica. En los Juegos Olímpicos jugaron con un nuevo sentido de urgencia y, lo que es más importante, de unidad. Empezaron a mover el balón, a confiar más el uno en el otro. La canasta fantasma les había enseñado una lección que ninguna derrota anterior había podido. En una entrevista durante los Juegos, Kevin Johnson admitió: ellos nos enseñaron que tenemos los mejores jugadores, pero no siempre somos el mejor equipo. Nos recordaron de qué se trata realmente este juego. Fue un raro momento de humildad que demostró que la victoria de México no solo había inspirado a los desvalidos, sino que también había educado a los poderosos. El legado de los 12 fantasmas no fue la medalla de oro que finalmente ganaron en ese torneo, sino el cambio que provocaron en la forma en que la gente pensaba sobre el juego. Demostraron que un equipo de jugadores que confían el uno en el otro es más poderoso que un equipo de estrellas que solo confían en sí mismas. Probaron que la unidad no es solo un eslogan, sino una ventaja táctica tangible. Su historia se convirtió en una parábola moderna, un recordatorio de que en cualquier campo, ya sea el deporte, los negocios o la vida, la colaboración, la confianza y la ejecución de un plan compartido pueden lograr resultados que parecen milagrosos. Un año después, en los Juegos Olímpicos de Tokio, el ambiente es eléctrico. La selección mexicana, ya no una sorpresa, sino un equipo respetado y temido, se prepara para enfrentarse a Serbia en los cuartos de final. Serbia es otra potencia del baloncesto mundial, famosa precisamente por la misma filosofía que México: un juego de pases exquisito, movimiento constante y una inteligencia táctica superior. Es un enfrentamiento soñado para los puristas del baloncesto. Antes del inicio del partido, mientras los equipos calientan, el legendario entrenador serbio, un hombre que lo ha ganado todo, cruza la cancha. Se acerca al entrenador Morales, que está observando a sus jugadores. El mundo espera un intercambio de formalidades, un apretón de manos, un buena suerte. Pero el entrenador serbio no le desea suerte. Se para frente a Morales, lo mira a los ojos, y una sonrisa de genuino respeto y admiración se dibuja en su rostro. «Entrenador», dice en un inglés pausado, «solo quiero decirle una cosa antes de que intentemos matarnos durante 48 minutos. Hace una pausa, y luego dice las dos palabras que son el mayor cumplido que un entrenador puede recibir de otro: hermoso baloncesto. Es un reconocimiento de colega a colega, un saludo de un maestro a otro. Es la validación final de que la filosofía de Morales y la ejecución de sus fantasmas no solo habían ganado un partido, sino que se habían ganado el respeto del mundo y habían defendido la belleza del juego. Su mensaje, su legado, era claro: la perfección no reside en el talento deslumbrante de un individuo, sino en la ejecución impecable de un sistema donde el todo es, y siempre será, infinitamente más grande que la suma de sus partes. Si crees en la belleza del trabajo en equipo y en el poder de una idea para cambiar el mundo, suscríbete.
Únete a nosotros para celebrar las historias que nos recuerdan que las victorias más hermosas son las que se construyen juntos.